¿Se puede ver mi pantalla? ¿Cómo un chimanacho? Ari yachachiq allimi. Excelente, excelente. Ya. Hoy día vamos a avanzar, estamos en nuestro libro de Quechua, ¿ya? Ya saben que todos tienen el libro de Quechua y con eso vamos a trabajar, ¿eh? Ujú. Aquí estamos. Ujú. Muy bien, aquí estamos en la página, aquí vemos, a ver, todos están, todos están. Un momentito, vamos a compartir por Facebook a los amigos que están. Muy bien, ahora sí empezamos, estimados amigos. Hoy día tenemos que conocer un poquito más los saludos. Los saludos son algunos elementos súper importantes que debemos conocer. ¿Cuáles son los saludos más usuales que solemos utilizar todos los días, con el que solemos hablar, con el que solemos comunicarnos todos los días, eh? Entonces, uno de los saludos más usuales es lo que a continuación les presento, es Alimpunche. Y mandas Alimpunche, buen día, ¿ya? Eh, Nosotros utilizamos de manera frecuente este saludo, ¿eh? Cuando dicen, por ejemplo, cuando quieres saludar a alguien, dice Alimpunche, mamá y tai. O sea, son saludos frecuentes, ¿ya? Entonces, en esta ocasión, estimados amigos, los saludos. Recordar que los saludos no siempre o no han sido acuñados por los incas, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente, ¿cómo saludaban los hinchas? Ya te decían Amayulia, Amazú, Amaquella. Ese era supuestamente el saludo de Dios. Pero en esta ocasión no vamos a utilizar esos saludos, ¿ya? ¿Qué saludos vamos a utilizar? Por ejemplo, vamos a utilizar los saludos más usuales. Alimpunche, Alintuta, Alinsuk. Eso es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, mira, fijémonos esto, ¿ya? Fijémonos esto. Los saludos más usuales que tenemos aquí son estos, pues. Alimpunche, ¿ya? Alintuta y Alinsuk. Preguntas, o en este caso no serían preguntas, serían enunciados, ¿eh? ¿Qué decimos? Alimpunche, buen día. Alimpunche, cacho. Que tenga un buen día. O sea, solemos saludar de esa manera, ¿ya? Y recordarte que no siempre cuando eras los incas utilizaban esto, decían pues Amasúa, Amayula, Amaquella. O sea, ese era el saludo. Pero en esta ocasión hablamos de esto, ¿ya? Saludos de este tipo. Alimpunche, cacho. Y las respuestas siempre eran pues, Hinayata, Campajpas. Alimpunche, Campajpas. Siempre. O solían utilizar esto, ¿ya? Entonces, nosotros podemos utilizar estos saludos, ¿ya? Puedes decir Hinayata, Campajpas. Hinayata, Campajpas. Puedes utilizar, ¿ya? Y no hay problema. ¿Me entiendes? Entonces, alguien ponche cacho, alguien suca cacho, ¿ya? O alguien suca, de frente puedes utilizar, ¿ya? Hinayat Hambapas. Por ejemplo, Taite y Hinayat Hambapas. Hinayat Hambapas Mamay. Podrían ser saludos de ese tipo. Y en caso de no decir, alguien tota cacho, alguien tota Hambapas, podrías utilizar. Y no hay problema. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, cuando hablamos de saludos, aquí tenemos ya los saludos.
Ya conocemos los saludos que son muy usuales. Es un tema bastante usual, ¿ya? Bastante utilizado, hablado. Ya no necesitamos, pues hay que explicarte qué saludos puedes utilizar, qué no puedes utilizar. Estos son los saludos más usuales, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejercicios muy interesantes, por ejemplo, ¿ya? Aquí. Tú puedes decir, por ejemplo, Yachach, Alimpunchi, o Alimpunchi y Taitai, Alimpunchi, Wauki, podrías utilizar. Puedes decir Alinsuka Mamai, Alinsuka Taitai, Alinsuka Wawai, Alinsuka Susi. Puedes utilizar. Entonces tenemos aquí un grupo de saludos, ¿ya? Es un tema bien usual. ¿Quién no sabe saludar en quechua? ¿Ya? Siempre solemos o sabemos saludar en quechua. ¿Entendido? Ahora, aquí ya nos está dando algo más que debemos conocer. ¿Ya? ¿Qué cosa debemos conocer en este caso? Uno de los sufijos muy importantes, uno de los más usuales, uno de los que tú debes conocer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el sufijo paj, ¿para qué sirve? ¿Cómo utilizo este sufijo paj? ¿Ya? El paj es un recurso muy importante, ¿eh? Entonces, nos dice aquí, ¿ya? Lo siguiente, que el paj indica una acción orientada hacia una persona, ¿ya? No puede ser solo hacia una persona, puede ser un objeto, hacia un animal, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, can, se traduce al castellano como tú, y si el aumento paj, sería para ti. La acción que se va a realizar va a afectar a ti o es para ti. Viene con orientación para ti, para vos, para usted, como quieras decir. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos esto, pues. Mire, no capaz para mí. No capaz. No capaz, yo, paj, para mí. No capaz, para mí. En algunos casos también se utiliza el pa y paj, para él o para ella. Podemos utilizar, ¿eh? Paipa, andada pamoni paipa, o paipa, andada pamoni, podría ser, ¿ya? Estamos introduciendo nomás o algunos recursos fundamentales que suelen utilizarse en algunas expresiones. ¿Por qué he hablado el paj aquí? ¿Por qué he utilizado aquí una expresión? Hinalataj, kam, pajpas. Por eso estoy explicándote. El paj significa hinalataj, igualmente. Kam, tú, paz, para tú, paz, también. Entonces podemos utilizar señaleta tampapas. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, mire, fíjense, ya tenemos esto. Alinsuka bobay, genereta tampapas. Alinsuka taitei, genereta tampapas. Puedes utilizar cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, ese es el recurso que estamos trabajando. Y el bug que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas, preguntas sobre los saludos que les estamos brindando aquí? ¿Alguien puede decir, no, profesor, no es así, es distinto? A ver, vamos, Rimarica Mix. Profesor, buenas noches. Disculpe, ¿qué número de página es? Por favorcito. El número de página que estamos utilizando es la página 37 del libro. Gracias. ¿Ya? 37. Un ratito. Ya está. El número 37. ¿Ya? Ahora, interesante, muy bien. Ahora que ya conocen los saludos, vamos a conocer las despedidas. Uno de los recursos importantes, fundamentales que en este tiempo he conocido para las despedidas es un sufijo, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a hablar, ¿ya? Ya, uno de los recursos fundamentales que vamos a conocer es esto, pues, que les voy a explicar. El sufijo cama. No estoy hablando de cama de dormir, sino estoy hablando del sufijo cama. ¿Cuál es la función? ¿Cómo se traduce al quechua? ¿Cómo utilizo en el quechua el sufijo cama? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Ya? El cama, el sufijo cama, se denomina
Pasó algo con la transmisión. Se le fue la señal, creo. Oh, disculpen. Estábamos aquí. Se me fue. Cuando entramos clases, pues estamos en ese plan de nos podemos, en este caso, ya pues a trabajar, ¿ya? Y pues un poco ya nos descuidamos, ¿eh? Nos hemos descuidado, ¿ya? Muy bien. Entonces, estimados amigos, mira, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos aquí. Voy a abrir. ¿Se puede ver mi pantalla, estimado? Repítate, Yumanacho. Digo, conchos. Maina. No les escucho. Ah, ya, sí se escucha, sí se escucha. Excelente, mira, estimados amigos. Aquí estamos. ¿Ya? Mira, con el primer elemento que les decía, ¿eh? El elemento fundamental que vamos a conocer hoy día es cama. Cama aquí, cama allá, ¿ya? ¿Para qué sirve el cama? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde se origina el cama? El cama, estimados amigos, como les digo, es un sufijo totalmente que le denominamos limitativo, ¿ya? Limitativos. ¿Para qué sirve? Como su nombre indica, para poner límite a una expresión, ¿ya? Limitativo. Ahora, recuerda que este sufijo cama se utiliza muchas veces para despedidas. Cuando tú te despides y dices, pues, oye, hasta mañana, hasta pasado mañana, hasta nunca, hasta cualquier día, hasta otro día. O sea, siempre. Entonces, tú puedes utilizar aquí. Imagínate un adverbio de tiempo, el más sencillo. Agarramos y decimos, pajarín. ¿Y mata como pajarín? Mañana. O sea, Mañana. mañana es pajarín, un adverbio de tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Voy a trabajar con esto, pues digo, pajarín, mañana, profesor. Pajarinja, mañana. ¿Qué más puedo decir? Mincha. Escucha bien esto, ¿ya? Mincha. Mincha es pasado, mañana. ¿Te das cuenta? Entonces, si te das cuenta, estos adverbios de tiempo son simples, pues.
Pero, ¿qué pasa cuando yo esto que tengo en pantalla fusiono ¿con qué voy a fusionar? Con el sufijo limitativo cama. Agarro el cama, ¿ya? Y voy a fusionar. Pajarinca, ma. Minchaca, ma. O sea, automáticamente este cama le da a entender lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, cama se traduciría como hasta mañana. O simplemente como hasta pasado mañana. Esa es la traducción literal que voy a utilizar. ¿Ya? Pagar en cama hasta mañana. Mincha cama hasta mañana. Hasta pasado mañana. Entonces, cuando yo me despido, estimados amigos, el elemento fundamental, vital, importante va a ser el cama. No va a haber otro elemento. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me voy hasta el próximo año, digo, jamo, ¿ya? Guata, ¿ya? Fíjate, jamo, guata, cama. Siempre voy a utilizar esto. Jamo, guata, cama, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hasta el año venidero o hasta el año que vivo. Entonces, para eso sirve, estimados amigos, el cama, que es un limitativo, ¿ya? Puede limitar, en ese caso, tiempo, puede limitar espacio. Por ejemplo, yo digo, Huasicama hasta la casa, Urjocama hasta el cerro, Chacracama hasta la chacra. O sea, también es un limitativo en el tiempo y en el espacio, no solo en el tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo algunos limitativos. Entonces, ¿qué está pasando en el libro? Cuando yo voy aquí a las despedidas, me encuentro pues con esto. Ya, mira, fíjate, me encuentro con esto. Y digo, despedidas, pájaro en cama, hasta mañana. Tuta cama, hasta la noche, mira, fíjate. Tú pananchis cama, hasta que nos encontremos. O sea, existen estas posibilidades de despedirnos. Tú pananchis cama, hasta que nos encontremos. Podría ser una posibilidad. Y entonces aquí yo te digo, recurso, cama, hasta pajarín, mañana. Pajarín cama, hasta mañana. Esta explicación es más detallosa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Por ejemplo, hasta la tarde, sukakama. Minchakama, hasta pasado mañana. Unchaykama, hasta otro día. ¿Qué más? Mi hijo Naigama, hasta que coma. En este caso se puede utilizar también. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, estas serían las despedidas. Dos despedidas muy distintas, que en este caso vendría a ser Ripushaniña, ahora es que tal, Ripushaniña, ya me estoy yendo, y Risa, me voy, chao. Es una despedida, ¿ya? Entonces, teniendo todo esto, estimados amigos, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer teniendo todo esto? Simple, utilizar el cama siempre para despedirse o para limitar en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, estamos corriendo y yo te digo, a ver, ¿hasta dónde? Hasta el cerro, por Jocama. Estoy poniendo el límite hasta dónde voy a realizar esa acción. Si yo digo, por ejemplo, estoy corriendo y te digo, a ver, voy a viajar a Lima. Y me preguntan, ¿hasta cuándo? Hasta el 18 de junio. Y pongo 18 de junio, cama. Y si no es el nombre del mes, pongo pues 18 de junio, cama. O sea, puedo poner así mis expresiones. ¿Ya? Entonces, mira, estimados amigos, para eso sirve, en este caso, el cama. Exclusivamente para limitar en el tiempo y en algunos casos en el espacio. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso hay que entender, estimados estudiantes. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas con el uso del cama? A ver, vamos, pregunten. Pregunten, tapucomichis. O yo les pregunto. Ya. Teniendo en cuenta esto, ahora, ¿qué vamos a conocer en este libro? Terminamos el libro
Y aquí hay algunos ejemplos de cama, ¿ya? Por ejemplo, y como iba explicando, ya vamos a hablar de despedidas. En caso de despedidas, estimados amigos, hablamos del cama exclusivamente para despedidas. En el caso de despedidas utilizamos adverbios de tiempo. Por ejemplo, tu pananchis, cama. Pajarin, cama. Suka, cama. O sea, me despido, ¿eh? Ya, hoy me trabajé en qué cosa. Pajarin, cama. Hasta mañana. Ya, chachi, pajarin, cama. Digo, mamá, y pajar en cama. Taita y pajar en cama. Siempre me despido con eso, ¿eh? Y digo, pajar en cama, taita y mamá y chacho. Puedo despedir. Y aquí, mira, nos dice que podemos utilizar algunos adverbios de tiempo. ¿Y cuáles son esos adverbios de tiempo que me sugiere utilizar? Por ejemplo, tenemos mincha, pasado mañana. Jamosquilla, próximo mes. Jamojuata, próximo año. Jaina Punche, anteayer, digo ayer. Jaina Quilla, mes pasado. Y Jaina Wata, año pasado. Puedo utilizar, por ejemplo, mincha. Mincha cama, hasta pasado mañana. Jamosquilla, cama, hasta el próximo mes o hasta el mes que viene. Jamojuata, cama, hasta el próximo año. Jaina Punche, cama, cuando se ha realizado una acción hasta ayer, digo, ¿eh? Hasta ayer hemos bailado. Jaina Kiyagama, hasta el mes pasado te hemos esperado. ¿Ya? Por decir, Jaina Watakama, hasta el año pasado te hemos esperado. Pero ojo, aquí estoy poniendo límite. ¿Ya? Límite de que he realizado una acción hasta cierto tiempo. Esa es la situación. ¿Me entienden? Entonces, mira, fíjense, tenemos estas posibilidades, ¿eh? Cuando utilizamos adverbios. ¿Ya? Es el primer caso cuando hablamos de despedidas. Exclusivamente despedidas, estimados. ¿Ya? Para las despedidas utilicen adverbios en un futuro. Bajar, mincha, jamosquilla, jamojuata, cospunchaicama, cojuatacama, adverbios de cama hasta el siguiente mes. Podemos utilizar. ¿Ya? Se puede utilizar, estimados amigos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Dice que el sufijo cama, estimados amigos, no solo se utiliza en despedidas. En el caso 2 hablamos de límites en cuanto a números, numbers. ¿Cuáles serían esos límites en cuanto a números? Cuando yo empiezo a contar y digo, a ver, chunga cama, hasta 10. Cuando yo digo, por ejemplo, pachacama, hasta 100. Huarancacama, hasta 1000. Chunca Cama, hasta 15. O sea, yo puedo utilizar los números y puedo aumentarles el sufijo cama y eso le da un límite o le está indicando el límite de ese número hasta qué número más quiere ir. ¿Ya? Entonces, si yo quiero decir hasta 1000, Huarancacama, puedo Cama, hasta 78. Junocama, hasta 1.000.000. Lunacama, hasta o hasta el billón. ¿Ya? Entonces, recuerda, el caso 2 es referente al límite en cuanto a números. Entonces, imagínate que tú estás contando, ¿hasta cuándo voy a contar, profesor? Hasta 100. Pachacam. ¿Hasta cuánto voy a contar, profesor? Hasta 1000. Huaranca, cama. Puedo utilizar esto. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ya tenemos esto, estimados amigos, y aquí también tenemos un recuerdo de los números. ¿Ya? Tenemos un recuerdo de los números que podemos utilizar. Y a este lado encontramos, ¿ya? No blancas. Nosotros ya también trabajemos. ¿Y qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer? Nos dice, mira. Han. Y aquí tú cuentas hasta 10. Yo diría kan, chuncacama, yupanqui. Ya, por ejemplo, aquí tú, no, cuentas el maíz hasta 9. Sarata hasta 9. ¿Cómo se dice 9 en quechua?
Manicomio, 9 en quechua. A ver. Es Manicomio, 9 en con, quechua. Iscon. es con. Vamos, vamos, grupo. ¿Qué pasó? Puñunguichichimenan, nichteriquis. ¿Iscon? ¿Ya? Entonces mi expresión sería, Sarata isungama yupanqui. Aquí va a entrar números. Por ejemplo, estás contando el maíz hasta 8. Hasta 8. ¿Ya? ¿Y cómo sería? Sarata pusajkama yupanqui. Yo contaré hasta 7. Piensa esto. Yo contaré hasta 7. ¿Y cómo voy a decir? No kanchiscama yupasa. ¿Te das cuenta? No kanchiscama yupasa. Es una opción. Por ejemplo, dice chayo conata hasta 100. Entonces, aquí pongo el número 100. Pachaj, kama, yupasa. ¿Ya? Pachaj, kama, yupasa. Y por último dice taita wawakunata. ¿Ya? Taita y wakakunata, dice. Me ha bostezado, ¿por qué estoy así? Ya, mira. Mi papá cuenta vacas hasta 4. Ya, podría decir cuenta las vacas hasta 4. Entonces dice taita y wakakunata. Y aquí pongo el número. Tawakama yupa. Cuenta hasta 4. ¿Entendido? Entonces, eso es el tema del kama cuando hablamos de límites. Indica un límite en un número, en una cantidad, ¿ya? Y puedo decir, por ejemplo, hizo un kama hasta 9, pusas kama hasta 8, antes kama hasta 7. Sigo dando el límite. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas aquí? Tampoco y cancho, manacho, chis. Vamos, hablen, hablen, si tienen preguntas. Chunca. Sí, estimados, es que he hecho acolado a los que preguntan por TikTok. Es que he hecho acolado y si los que desean los libros, escríbame a mi número que está en el perfil. Vamos, vamos a ver. Preguntas, Manachkam. Si no hay preguntas, continuamos. ¿Ya? Mira, 3 casos estamos haciendo. Caso 1, en cuanto a despedidas, ya lo hicimos. Utilizamos el kama, utilizando adverbios de tiempo, pagar en cama, puche cama, mincha cama, jamo que llegamos, jamo cuatro cama. Y el segundo caso, ya que estamos viendo aquí, es el caso de números. Cuando dice hasta 100, hasta 50, hasta 1000, hasta 2000, hasta 3000. Estoy utilizando números. Y el tercer caso, estimados amigos, viene a ser en cuanto a lugares. Yo puedo utilizar el sufijo kama, pero en cuanto a lugares, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú dices chakra kama, hasta la chakra, estoy poniendo un lugar y luego le pongo el kama, ¿ya? Por ejemplo, yo digo Lima kama, hasta Lima, Cusco kama, hasta Cusco, Apurímac kama, hasta Apurímac, Ayacucho kama, hasta Ayacucho, Huancayo kama, hasta Huancayo, Urco kama, hasta el cerro, ¿ya? Tutayanán kama, hasta el anochecer, Asacama, hasta Labra, Yuncacama, hasta la selva, Casacama helada, Mayucama, hasta el río. Podemos utilizar eso, ¿ya? Entonces, mire, en cuanto a lugares, también podemos utilizar los limitativos, ¿ya? Puedes usar los limitativos cuando tú hablas de lugares, ¿ya? Por ejemplo, te dicen, ¿hasta dónde vas a ir? Huasicama, hasta mi casa. ¿Hasta dónde vas a correr? Chakra, kama. Podríamos utilizar de esa manera, ¿ya? Entonces, a este lado, estimados amigos, tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, dice, lo siguiente, ¿ya? Aquí está. Nos dice, mira, Chacacama, Chayanqui, llegas hasta el puente. Postocama, Chusasa, viajaré hasta Cusco, ¿ya? Piénsalo, viajaré hasta Cusco. Mayuca Marishani, estoy yendo hasta el río, ¿ya? Illacama, Chayasa, ¿ya? Llegaré hasta el mes. ¿Qué más? Sunquicama, Chen, llegas hasta mi corazón, ¿ya? Ñuston Nicama, Chen, llegas hasta mi cerebro. Y Hatacama Purisa, caminaré hasta la ladera. ¿Ya?
Entonces se puede utilizar, estimados amigos, de esta manera, el sufijo cama. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Cancho, Manachu. Super, piensen rápido. Profesor, buenas noches. Buenas Y entonces noches. se podría decir con eso, Ayintuta, Yachachi, podríamos decir, yo jugaré fútbol hasta los 50 también con cama, o como decía, Yoja 50 cama, ya ni fútbol, algo así. Claro, sí se puede decir porque estás utilizando un número, ¿no es cierto? Pachunca cama. Pizcachunca, Watayo, Junta Cama. cama Ya. Pachunca, Entonces, Guataya, cama. a fútbol Watayo, yani. hasta menos de 50 años. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Algo más? Ya, Cancho, Manacho. ¿Algo más que quieran decir o se callan para siempre? Profesor, disculpe, una Adelante. preguntita. ¿Es sufijo cama solamente se utiliza en limitativo nada más o en otra forma también se utiliza? A veces se utiliza, más que todo, la única función que tiene este sufijo es el caso limitativo. No tiene otras funciones, o no suele utilizarse otras funciones. Siempre o suele utilizarse con el limitativo. ¿Ya? Por ejemplo, hay una expresión que te dicen, por ejemplo, harikama. ¿Ya? ¿Qué es harikama? Es una Ari es expresión varón. polisémica, hasta varones o puro varones. Podría ser, ¿eh? Cualquiera de las dos sería válido en este caso. ¿Ya? Entonces, Harikama. caricama, ¿qué significaría? Tiene Ari es dos varón, opciones. pero hasta el Hari y varón. varón. Por ejemplo, va a depender mucho del contexto, ¿ya? Por ejemplo, digo, Hari, ¿ya? Y de aumento, Kama. Va a depender del contexto. Primera traducción de esto sería pues de la siguiente manera, Harikama, ¿ya? La primera traducción sería pues hasta, ¿ya? El varón. Es la primera expresión. Ahora, si a mí me dicen Hari, Kama, Puklana, estoy diciendo que solo entre varones jugaremos. Puedo utilizar, solo entre varones jugaremos. Harikama, Puklana. Entonces, ¿de qué va a depender? Del contexto de la oración. Muchas veces cuando nos encontramos decimos, a ver, ¿en qué contexto está una oración? Si yo te digo Harikama, entonces tú me vas a decir, ya está el varón, profesor. Pero si yo te digo Harikama Pugliana, te estoy dando otro contexto en el que te digo que vamos a jugar solo o definitivamente puro varones. Entonces, esas son las diferencias que debemos entender. Ahora, en animales, ¿cómo podemos utilizar? ¿Se puede utilizar? Cahuanca. Entre mujeres correctas. A ver, ¿cómo podemos utilizar en animales? ¿Cómo se puede utilizar en animales? En animales, por ejemplo, podemos utilizar así como esto, harikama, hasta el perro. O en este caso, por ejemplo, puedes utilizar, vamos a poner ayojo, ¿ya? Ayojo. Y de aumento, cama. ¿Ya? Ayojo, cama. Tengo dos opciones. El primero es hasta el perro, ¿ya? Y el segundo vendría a ser solo entre perros. Esa sería la expresión. ¿Ya? Entonces, también la polisemia existe en el quechua, ¿ya? Cuando hablamos. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos estas expresiones que debemos aprender. ¿Alguna duda, pregunta, Y comentario? Hasta estaría aquí. bien, profesor, caricama pugliana, no es juguete, lugar de juego. Pugliana es un tiempo que dice, hay que jugar entre varones, ¿ya? Ahorita vamos a llegar al na, que les voy a explicar, ¿ya? Ahorita llegamos al na. Mientras tanto, estamos aquí. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas?
Profesor, ¿cómo se llama? Pero en eso, por ejemplo, bueno, yo no lo traduje bien, creo. ¿Cómo diría, yo voy a jugar fútbol hasta los 50? ¿Se usa alguna expresión para el futuro o solo cama se usa? Ya, mira. Noqa, ya. Pukllasaq, ya. Noqa pukllasaq. 50, ¿cómo en quechua? ¿Ya? Pizcachunca, Watacama. Watayuq, Ah, ya, Watayucama. Kanay, Kana. ¿Qué estoy diciendo? Yo jugaré, ¿ya? Yo jugaré hasta tener 50 años. Esa sería la expresión. Entonces recuerda aquí la expresión ñoqa pukllan. Siempre el verbo ñoqa pukllasaq va a ir al final. ¿Ya? Ñoqa pisqa. A ver, 50, ¿cómo se dice? Pizcachunca o atayuq kanaykama pukllasaq. Esa sería la expresión. ¿Ya? Ñoqa pizcachunca o atayuq kanaykama pukllasaq. ¿Entendido? Entonces, ahora sí creo que hemos respondido tu pregunta. ¿Ya? Pues así es, estimados. ¿Alguna otra cosa? Ya, si no, regresamos al libro, ¿ya? Tenemos eso. El caso número 3 habla de límites en cuanto a lugares. Cuando tú dices, por ejemplo, hasta Lima, Lima Cam, hasta Cusco, Cusco Cam, siempre se va a utilizar, ¿ya? El Cam. En cuanto a poner límites en lugares. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Cancho Manacho. Uy, está por acá, muy chis. Mandas cuenta, pues. Todo está claro, profesor. Excelente. Ya, pues si todo está claro, no hay más que decir. ¿Ya? Tenemos actividades que tenemos que cumplir. ¿Ya? Entonces, ahora, algo interesante que estoy viendo en estas clases es lo siguiente. Vamos a conocer el sufijo famoso na. Se puede utilizar de la siguiente manera. Ese caso es un caso genitivo, ¿eh? Pero en este caso vamos a resumirlo en palabras sencillas, todo lo que tienen que aprender. ¿Ya? ¿Cuál es el primer elemento que debemos conocer? Es el famoso na, el sufijo na. ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Y cómo va a trabajar en el hecho? Entonces, para eso yo digo, pues a ver, ¿cómo trabajamos? Mira, hay dos casos muy interesantes. Dice, el na, en el primer caso, habla de la derivación de un verbo a un sustantivo. O sea, gracias a este sufijo na, puedo convertir un verbo a un sustantivo. Ejemplo, mira, how to do it, ¿ya? Ejemplo, aquí está. Puñuy, dormir, termina en ye, ¿ya? Awaikuy, cocinar, termina en ye. Makay, pegar, termina en ye. Mijuy, termina en ye. Ya tenemos esto. Entonces, ¿cómo yo convierto estas expresiones a un sustantivo? Fácil. Como ya eliminé la y, ahí solo se va a reemplazar con la na. Entonces, mi expresión sería puño na, dormitorio. O sea, prácticamente estoy convirtiendo, ¿ya? Un verbo a un sustantivo. Es la regla. Por ejemplo, waikunan, cocina. Maja y pegar, golpear. Majana, mazo. Y en el caso de comer, mijuna, comida. ¿Entendido? Se puede utilizar así. Entonces, aquí en el primer caso solo estamos convirtiendo los verbos a sustantivos. Este es el primer caso. ¿Cómo convertir un sustantivo o un verbo a un sustantivo? Entonces, si tú ya conoces una lista de verbos, por ejemplo, imagínate que conoces 5 verbos,
puedes convertir los 5 verbos ¿en qué? En sustantivos, solo agregando el na, ¿ya? Pero deben tener sentido, deben entenderse, deben comprenderse, ¿ya? Esas expresiones. ¿Entendido? ¿Ya? Excelente la explicación. Ahora, el segundo caso que utilizamos es el na, es un sufijo verbal reflexivo, obligativo, o el deber de hacer algo, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo, si me dicen el deber de hacer algo, ¿ya? Y veo puño y dormir, y le pongo puñunku. Mira, fíjate, si no pongo el nanku, el na, sería puñunku, duermen. Pero cuando yo pongo el nanku, el na, mi expresión cambia. Deben dormir. Deben dormir. Puñunanku debe dormir. Puñunaiki, ¿ya? Entonces, en esta ocasión también ponemos puñunaiki, debes dormir, ¿ya? Entonces, para el uso del famoso, en este caso, na, vamos a utilizar los fonemas posibles. Este va a ser un tema muy interesante, muy amplio, con el sufijo na. Por tanto, no vamos a introducirnos todavía. ¿Entendido? Pero ya les estoy dando algunas pistas súper importantes, algunas ideas clave importantes para que pueda utilizar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, Cancho Manacho? Manacho Can. ¿Ya echaron saliente? Ali, Mikusa, Yachache. Ya, estimados. ¿Ya? Y aquí vamos a plantearnos algunas actividades que tenemos que trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, aplicando los morfemas posesivos. Y a este lado, por ejemplo, noja, mijonai, yo debo comer. También podemos hablar así, ¿eh? Por ejemplo, kan, mijonai, que tú debes comer. Pai, mijonan, él o ella debe comer. Nojaiku, mijonaiku, nosotros debemos comer. Kanguna, mikonaiku, ustedes deben comer. Podría existir esas maneras. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Vale? Kanchu Manachu. Manachu Kan. ¿Ya? Entonces, mira, estimados amigos, este temita del tema de los, en este caso del na, del sufijo verbal, vamos a dejarlo pendiente porque necesitamos siquiera unos 40 minutos para darle una explicación adecuada a este na. Pero por ahora, por lo pronto, entiendan que el tema del na, del sufijo na, es una derivación de un verbo a un sustantivo. Tú utilizas cualquier verbo y lo quieres convertir en sustantivo, aquí está el na. Por ejemplo, yo soy verbo, tosuna, lugar donde se va a ir, o el baile. ¿Te das cuenta? Entonces va a cambiar. ¿Ya? ¿Entendido? Ahora sí, trabajemos aquí. ¿Ya? Por ejemplo, el na siempre va a tener que hablar con el obligativo, ¿eh? Puño. Entonces, en este caso, estas terminaciones funcionan con los posesivos. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo te explico esto. Si tú quieres utilizar el famoso na, obligatoriamente tienes que utilizar el posesivo. ¿Ya? Recuerda que utilizamos el tiempo presente, ¿ya? A ver, puñonanco. Es muy distinto el tiempo presente, ¿ya? En este caso, totalmente se utilizan los posesivos. Por ejemplo, puño, puño Nike, ¿ya? Igualito, debes dormir. ¿Ya? Entonces, aquí te estoy dando unos ejercicios, por ejemplo, noja rimanai, yo debo hablar. Han rimanai, pai rimano, no han rimananchi, ¿ya? Siempre con el na como elemento fundamental. ¿Entendido? Siempre con el sufijo na que va a cumplir la función de ser el elemento importante. Igual aquí, no can hispana y no can hispanas. Ya tenemos aquí trabajos para hacer. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, este cuadrito es lo que vamos a tener que trabajar, la página
Chingaron páginas, una página que la página Yaguachunga. 40, ¿ya? Entonces, tenemos para trabajar la página 40, estimados, espero que lo trabajen. ¿Ya? Alguien Chumanacho, vamos, alguien Chumanacho. Allí, yachachi. Entonces, estimados amigos, por ahí ya nos vamos a quedar aquí en la página 40. El miércoles vamos a ampliar un poquito más nuestra clase, así que por favor, el miércoles prepárense. Vamos a ampliar unos 20 minutos más. Entonces, el miércoles vamos a explicar algunos detalles más de esto, ¿ya? Entonces, por favor, el día miércoles más unos 20 a media hora más vamos a avanzar, ¿ya? Hoy día vamos a cortar una reunión importante entre coordinadores. Entonces, por favor, ¿ya? El día miércoles vamos a continuar este tema, ¿ya? Por favor, ingresen exacto para tener más tiempito, ¿ya? Arincho Manacho. Allí. Allí ya. ¿Ya? Por favor, Ya, chachi. esta página, la página 4, Allí, yachachi. ¿ya? Muy bien, estimados, trabajen por favor, la 40, ¿ya? Aquí Maestro, sí, maestro, una consultita. En los anuncios del WhatsApp, usted indica que también se transmite por TikTok o por YouTube. No sé, el canal de YouTube, ¿cuál es? ¿O cómo encuentro? Estuve buscando. el canal de YouTube es esta. Yachasun, o Yachasun. Aquí están las Yachasun. clases, ¿ya? En este canal. No hay English. ¿Ya? Vamos a cambiar. Estimados, en este canal de Yachasun o Aprendamos está todos los videos, todas las clases grabadas. Si tú quieres volver a repetir, ingresa al canal. Ahí vas a encontrar todo. ¿Ya? Aquí está, mira. En este canal está pues todos los videos. ¿Ya? Entonces, pueden ingresar, pueden revisar. Y Está van. borrado, profe, no lo borres. Ya, aquí está, mira. Justo lo que estamos haciendo ahora, rendimiento de la última edición. Hoy en vivo. ¿No es cierto? Ahorita. Ya, en vivo que he hecho Collao número 10. Pues estamos transmitiendo. Entonces, por favor, hay que ingresar a eso. ¿Ya? Muy bien, estimados. Con eso nos quedamos esta noche. Y ya pues nos vemos el día miércoles. Vamos a tener más tiempo el día miércoles. ¿Ya? Y la canción para llegar a la banca, tu pananchkama. Tu pananchkama, tu pananchkama. Pananchkama. Upananchistama, yachachi. Para Tu pananchkama.